Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, tomo 2, las promesas de Dios. Semana 1. El ministerio que recibí del Señor Jesús, basada en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, y segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Día miércoles, lectura bíblica, libro de Números, capítulo 9, versículos del 15 al 23. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Leer con oración. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Los ministros del nuevo pacto, inspirados por la palabra profética. Juntamente con la palabra fundamental, tenemos la palabra profética, que es una palabra de revelación, de visión. En los primeros mensajes de esta serie del alimento diario, pudimos encontrar varios elementos de la palabra fundamental. Sin embargo, en su mayor parte y en esencia, lo que leímos fue la palabra profética. Esa palabra no es fácil de transmitir, pues tiene por contenido una visión espiritual y una revelación. Cuando tenemos una visión, una revelación, nos volvemos locos. Es decir, cuando recibimos una revelación de parte de Dios y somos comisionados con ella, nunca más somos los mismos. Esa revelación y comisión nos controla y nos llena de motivación, al punto de explotar internamente. Esa es la palabra que presentamos en este devocional, la cual es para nuestro suministro espiritual diario. Ciertamente, necesitamos de la palabra fundamental y del conocimiento de las verdades reveladas en el pasado. No obstante, si permanecemos solamente en ellas, quedaremos desactualizados en cuanto a lo que Dios está haciendo hoy. Como ejemplo, tenemos los procedimientos médicos, que a pesar de ser los mismos en esencia, con el paso del tiempo adquieren nuevas tecnologías, medicamentos y métodos. Otro ejemplo es el mercado financiero. Una persona que estudia administración de empresas o economía aprende sobre microeconomía, macroeconomía, el mercado financiero y las teorías económicas. Pero al desarrollar su trabajo en el día a día, necesita consultar con los periódicos a fin de conocer las tendencias del mercado. De la misma manera, ocurre con nosotros con respecto a la palabra fundamental y a la palabra profética. Necesitamos de la palabra fundamental como nuestra base cristiana, para nuestra solidez, para nuestras raíces cristianas. Sin embargo, delante del Señor necesitamos andar en el Espíritu y seguir la dirección del Espíritu, pues en la iglesia el Señor habla la palabra profética para conducir a su pueblo en una caminata colectiva. ¡Aleluya! Cuando Dios apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí, le dio 10 mandamientos, los estatutos y las ordenanzas que regirían su vida. La palabra fundamental fue grabada en 2 tablas de piedra y puesta dentro del arca. Observe que aunque ya existía la palabra fundamental, Moisés conducía al pueblo, hablando la palabra profética. Había una nube que los guiaba. Cuando la nube se alzaba, el pueblo levantaba el campamento y seguía. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía, y Moisés los actualizaba con la palabra del momento, conduciéndolos en cada instante. Con nosotros también sucede lo mismo. Necesitamos de los 2 aspectos de la palabra. Sin la palabra fundamental no tenemos base y cualquier tempestad, cualquier viento nos abatirá.
No podemos basarnos solo en nuestros sentimientos. Necesitamos del fundamento de la palabra. Preocuparnos solo con lo exterior y con los sentimientos nos lleva a una experiencia muy superficial e inestable, llena de altos y bajos, como una montaña rusa. En la iglesia no podemos vivir en una montaña rusa emocional. Necesitamos equilibrar nuestra mente, emoción y voluntad, poniéndolas bajo el gobierno del Espíritu y del fundamento de la palabra. Otros dos aspectos de la palabra de Dios son el conocimiento y la revelación, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Las dos manifestaciones más importantes del Espíritu en nosotros están relacionadas con la palabra. Nuestro enfoque en la iglesia debe ser la palabra. Mañana trataremos estos dos aspectos y su importancia. Pregunta: ¿cuál es la importancia de la palabra profética? Buen disfrute.